Se encuentra acá presente conmigo un gran dirigente político, un hombre vinculado con las ideas de la libertad, con el liberalismo democrático hace muchísimos años, un hombre que además participa del sector privado y que, por sobre todas las cosas y las que más destaco, un amigo mío hace muchos años y un hombre al que le destaco su coherencia intelectual, que es Andrés Pasamonte, presidente del Orden Nacional de la Unión del Centro Democrático. Andrés, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarme en este así como coso. En el teatro le dicen toro, hacer un toro. Ah, mira. Claro, cuando el actor principal, uno de los actores falla, llaman a otro actor que tiene que rápidamente memorizar las líneas y hacer el trabajo del otro. Encima le pagan mal o no le pagan, ¿viste? Pero bueno, yo ya soy un abnegado. Se hace lo que se puede. Pero antes, yo no sé si querrá que la nombre. ¿Querrá que la nombre? Y capaz, ¿eh? Porque ahí en el backstage está mi querida amiga Jimena Castañera Arce, gran abogada, pero abogada de esas abogada. Muy buenas, administrativista, constitucionalista, conocedora de pe a pa y además una gran colaboradora de la... Una gran figura del equipo jurídico de la UCD, tiene clarísimo, trabaja muchísimo, hemos hecho presentaciones contra la corrupción en la Cámara de Diputados en varias ocasiones, es una pieza invaluable del equipo. Y ahí me viene al pelo esto porque, además de que ella es una gran conocedora de la línea administrativa del Estado, bien lo dijiste vos, es una gran jurista dedicada a la investigación y la denuncia de los casos de corrupción. Tema que uno ya en los medios de comunicación de todo tipo y en el común del diálogo social y político entre los argentinos, está siempre presente. La denuncia por corrupción. Es como ya un deporte en Argentina, ¿no? Cometer los actos de corrupción y denunciarlos. Ahora, ¿qué fomenta que la corrupción sea como un vicio en la vida pública argentina? Porque yo creo que la corrupción se está enquistada y desde algún punto se ha naturalizado algunos casos que hubo en el menemismo, pero ya después durante el kirchnerismo se hizo moneda corriente y se hizo ese dicho tan popular de, bueno, roban pero hacen. Y esto es terrible porque esto es un golpe a la moral, a los valores de la República. No se puede permitir, y no se puede permitir desde ningún lado, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. No podemos tolerar de ninguna forma la corrupción en el Estado. Porque recordemos que el Estado no produce absolutamente nada. Cuando algún mal funcionario roba un peso de las arcas públicas, le está robando a los laburantes, al tipo que va a comprar la polenta y paga el IVA en esa polenta, le está robando a ese. Entonces es una barbaridad, tiene que estar doblemente castigado y perseguido toda la corrupción desde el Estado. No importa de quién venga, ¿eh? No importa de quién venga. Sí, porque parece que hay como una parcialidad ideológica, ¿no? La grieta se encargó también de... Sí, también. Robar está bien o mal, depende de quién lo haga. Viste que está la aritmética en los años desgraciados de nuestro país donde no tuvimos democracia, para justificar de un lado o del otro de la grieta si hubo o no, por ejemplo, desaparecidos, es una cuestión numérica. Claro. Si 8.000, 30.000, el problema grave es, hubo desaparecidos. Desgraciadamente el uso numérico para crear un falso relato, ¿no? Lo desvirtuó. Pasa lo mismo con la ideologización de la corrupción, ¿no? La corrupción solamente es, por ejemplo, mala si, entre comillas, afectaría a los vulnerables o afectaría a, por ejemplo, los privilegiados, ¿no? Eso sería de una visión más de izquierda. Y de una visión quizás más de derecha, la corrupción es mala si afecta a el desarrollo pleno de la actividad empresaria. No, la corrupción es mala. Es mala. Y eso es lo que tenemos que internalizar. Porque hoy te están diciendo, bueno, a ver, combatimos y gracias a Dios y a los gobiernos que, tanto de Macri como ahora en el gobierno de Milei, han producido una libertad, digamos, en la justicia que ha llevado a la condena de Cristina. Pasos hacia la condena final de Cristina arrancan ya en el gobierno de Macri. Ahora, cuando aparecen casos de corrupción en este gobierno y vos decís, che, acá hay corrupción. Incluso con el funcionario mismo está diciendo, sí, la verdad que estábamos choreando. Y vos decís algo y entonces lo primero que te dicen, vos sos funcional al kirchnerismo. ¿Me estás jodiendo? Nosotros, muchachos, dejen de chupar las medias y hagan lo que tengan que hacer. Al presidente hay que decirle que en algún punto está desnudo. No podemos seguir aplaudiendo este tipo de cosas, porque lo que hacemos cuando no denunciamos es sí ser funcionales al kirchnerismo. Porque estamos diciéndole a la gente, acá no pasa nada,
Y el kirchnerismo obviamente se subió a la ola. Hoy tenés a Mayra Mendoza, que se afanó 500 millones de mangos, que habían ido, aparecieron en una fundación. Qué regia. De ella. Era para la municipalidad, para hacer desagües, pluviales. Ella cree mucho en la sociedad civil. Es las ONGs. Ella cree, a ella le da. Nadie va a decir que no empodera financieramente. Entonces, una delincuente como Mayra hoy está con el dedo acusador. Incluso ese dedo acusador le quita seriedad a la denuncia real. Vos me hiciste acordar, ¿te acuerdas cuando estaba la época de las tomas de los secundarios? Sí. Un momento muy, muy fuerte, ¿no? Y sucedieron hechos bastante fuleros dentro y durante las tomas. Uno de esos, que algunos llegaron a hacer denuncias de que había habido algunos casos de abuso entre los estudiantes. Y hubo una entonces dirigente estudiantil, que después devino en legisladora porteña, que le preguntaron si ella estaba informada de eso, y dijo, bueno, que sí, que no sabía, pero que incluso si lo sabía nunca los iba a denunciar porque no le iba a ser funcional a la derecha, que iba a utilizar esas denuncias para deslegitimar. Me asombra y me preocupa que hoy se reproduzca el mismo criterio de no sea funcional para no atacar un hecho puntual, en este caso de corrupción. Estamos todos locos. El gobierno tendría que ser el primero en decir, señores, pongo a los funcionarios, no los hechos, los pongo a disposición de la justicia. Que es muy fácil sacárselo al tipo de encima. Porque además rige el principio de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia, por lo cual hasta vos podés suspenderlos, ni siquiera echarlos del todo. Lo que pasa es que hay también un costado de la espectacularidad de la denuncia, ¿no? Sí. La denuncia siempre entra en un momento muy oportuno para la política, para un lado y para el otro. Comúnmente entra de forma rimbombante, nunca se hila fino, entonces se tiran audios, se tiran no. Después aparecen múltiples expertos. ¿Viste que este país? Todos somos expertos en algo. Empieza la guerra de Ucrania, son todos expertos en la guerra. Hay un tema con la inteligencia artificial, ahora son todos expertos en cómo es el debido proceso de denunciar o expertos en autenticidad de audios, porque está todo al servicio del espectáculo, del show. A ver, yo no tengo dudas de que este audio capaz que es de hace 6 meses atrás, pero el calendario electoral dijo, no, ahora no la vamos a tirar vamos a tirarla cuando falten 2 meses para las elecciones. Puede ser, lo que no le quita legitimidad. Es muy grave que el funcionario diga, obviamente que no lo declaró, pero que diga en una conversación toda esta barbaridad que se denunció. Y Andrés, claramente, igual esto no es privativo de la nación. Esto está en todos los órdenes, ¿no? Bueno, claro, uno dice, la palabra corrupción provincial y municipal es más como que baja la vara, no peor todavía. No sé, a ver, no me olvido que no hace tanto tuvieron que echar al secretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires porque se estaban afanando todo lo que eran fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Eso está todo bajo proceso. Un dirigente del Frente Renovador era, ¿no? Donofrio, no me acuerdo. Sí. Y casos locales, pero para hacer dulce de leche. Si nos sentamos con Jimenita no terminamos más de la enumeración de los casos de corrupción en todo el país. Por eso tenemos que ser muy terminantes, porque la gente, particularmente a los políticos, a los comunicadores, pero a los políticos nos miran. Entonces, tenemos la obligación moral de dar el ejemplo. Yo en el 23, cuando devolví 40 millones de pesos porque no se terminó de ejecutar la partida para la impresión de boletas, que algunos me dijeron, no, pero vos tarado, podríamos haberla guardado y la usamos. No, porque son fondos públicos. Es esfuerzo de la gente. Fíjate la gente, qué rápido. Hay que devolverla. Y esto es lo mismo, ¿no? La corrupción en el Estado no debe existir, no se la puede admitir bajo ningún punto de vista. Hasta acá el análisis, primero, la toma de conciencia de que la corrupción es un mal endémico en Argentina y estructural. Por otro lado, la identificación de casos puntuales. También te podría preguntar, ¿qué permite esto? ¿Dónde está el vacío que permite, que habilita? Y que además genera lo peor que se puede generar en la vida pública, que es el sentimiento de impunidad. Lo hago porque no me van a tocar nunca. Lo hago. Ahora, hay algo que lo permite esto. ¿Qué crees? ¿Dónde? Soy amigo del presidente. Claro. ¿Quién me va a tocar a mí? Yo voy a escuchar ópera los sábados de 20 a 00 ópera con el presidente. ¿Quién me va a venir a apuntar a mí con el dedo? Esto es impunidad y esa impunidad baja. Porque el tipo que te va a pegar a vos culatazo como para sacarte el celular, dice, si roban así ahí arriba, ¿por qué no voy a robar yo? ¿Por qué me van a perseguir? ¿Por qué voy a ir preso? Si los otros no van presos. Esto lo vimos durante el kirchnerismo. Entonces, los liberales tenemos la vara mucho más alta, porque nosotros hemos levantado la vara de la moral, de las buenas costumbres. Entonces, tenemos que ejecutar las políticas públicas de acuerdo a esa vara. No nos podemos bajar y no podemos salir a justificarnos. Si está mal, tenemos que salir contundentemente a decir
esto no tiene que ser. ¿Sabes cuántos liberales vi decirme, che, mirá que Fernández es posible que sea un Menem? ¿Sabes cuántos? Ah, ¿no? claro. ¿Sabes cuántos escuché, no? Sí, sí. Y además liberales doctos. Se sacaron la foto. Se sacaron Por favor, la foto. por Se sacaron favor. la foto y me dijeron, Andrés. El neomenemismo, decía. Sí. El neomenemismo. Ustedes saben, yo no quiero mentir porque yo no soy, digamos, no actúo de mala fe intelectual. Eduardo y yo tenemos visiones distintas en torno al menemismo, ¿no? Yo soy crítico de muchos aspectos del menemismo, Eduardo es muy, muy crítico, pero hay una realidad. El menemismo permitió que en estos 40 años de democracia el liberalismo tuviera un lugar de relevancia principalmente en el proceso de reforma económica, pero también en muchos aspectos como por ejemplo la política exterior. ¿Pero qué pasó? Lo hizo desde el propio peronismo, claro, que fagocitó exactamente a referentes liberales y no permitió que fuera eso un gobierno auténtico de coalición. Lamentablemente... Bueno, error, acá como responsable del partido hago un mea culpa porque yo no tenía responsabilidad de conducción, pero sí debo admitir que en ese momento no se hizo políticamente lo que se debería haber hecho, que en todo caso sería una alianza con el peronismo en ese momento, que de pronto se había vuelto liberal. O derechizado, digamos, claro, centro derechizado. Pero y no dejarse fagocitar, que es lo que le está pasando hoy al PRO, ¿no? Pero desgraciadamente en aquello que yo sí coincido que ha sido inteligente y positivo para el país, el menemismo o el propio presidente Carlos Menem, que entiendo es el mejor presidente de la historia según el presidente Milei, ¿no? Sí. Pero que lo emula poco, porque yo entiendo, no sé si vos que lo recordarás al igual que yo, Menem de mínima no era un ofendido permanente. No vivía ofendido permanentemente. Segundo, era un hombre, un hombre empático con muchas cuestiones personales, individuales, colectivas. Y en tercer lugar es un pragmático de primer orden, donde nunca iba a tirar la piola hasta que se rompiera, por lo menos dentro del marco de lo político. Y recordemos, porque pocos lo saben y vos quizás lo podrás contar, que las leyes de reforma del Estado se lograron en un momento, ustedes recordarán que el presidente Menem asume 6 meses antes de lo que tendría que haber asumido, pero el nuevo Congreso no asumió en ese momento. No. Menem tuvo que gobernar 6 meses con una cuasi mayoría todavía radical y logró un acuerdo con el radicalismo para que diputados del radicalismo no bajaran al recinto para que estuviera la equiparación de fuerzas, y eso implicó una negociación política, un acuerdo, un sentarse. No, a mí me van a tener que votar todo porque la fuerza del cielo y que yo digo, estaría bueno que el presidente Milei, que tanto lo admira y que yo quiero decirlo, lo admira honestamente al presidente Menem, o sea, lo admira con un sentir genuino, emule aquellas cosas que en términos de política democrática son positivas. El acuerdo, la negociación, cierta picardía, no vivir enojado con todos. Yo nunca, contame si vos alguna vez lo escuchaste a Menem vivir hablando que había una conspiración tras otra contra él y que todo conspiraba contra él. No, Menem ha sido, ha hecho del diálogo permanente un culto, pero porque los países que crecen hacen del diálogo un culto. En Chile gobierna la izquierda o la derecha, pero las políticas públicas que benefician a los chilenos son de común acuerdo y avanza ese país. Salvo con Boric ahora que rompió eso, pero bueno, fue como el último. No tanto, no te creas, no tanto. Por eso la izquierda más dura, a la izquierda de él le pega y le pega mucho. ¿Ya hay un marco normativo? ¿Hay instrumentos que permiten el combate a la corrupción? ¿O hay que empezar todo de foja cero? No, hay que aplicar la ley acá. Bueno, eso es importante, porque viste que pareciera que acá nunca hay nada. No, parece que, tenemos que empezar de cero. Pareciera que tenemos que sentarnos a escribir el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, pero todo esto está previsto. Lo que pasa es que hay que aplicarlo, nada más. Acá hoy vimos una celeridad en la justicia en cuanto al tema del Andís, pero esa misma celeridad la tienen que tener en todos los casos de corrupción. Es decir, 16 años demoraron en condenar a Cristina. No había chance de que Cristina zafara de este proceso, pero 16 años demoraron. Y Lázaro Báez y López y bueno, bienvenido sea que toda esa gente terminó presa. No, obviamente porque la justicia no permitía que un debido estuviera con perpetua, porque no correspondía, pero sí estuvo preso y sí tiene una condena penal y sí hoy va a pedir un certificado de buena conducta, le salen los antecedentes penales. Eso es lo importante y que para la gente
que no se terminó con esto de que no pasa nada. El presidente tiene que reforzarlo eso. Y a su propia gente, si se equivocó, chau, viejo, tenés que ir a un proceso penal. Pero ¿hasta dónde se va a animar el presidente? Esa es la pregunta. No, y además, desde una lógica propiamente liberal o de los argumentos filosóficos y políticos liberales, la justicia es la política de Estado por excelencia de un gobierno liberal, incluso dentro de un marco de un Estado mínimo. ¿Sí? Y justicia implica el cumplimiento de los contratos, el cumplimiento de los acuerdos, el cumplimiento de la norma, pero por sobre todo transformar a la propia administración pública en ejemplificadora hacia los ciudadanos. Si un ciudadano ve que su funcionario público ya es corrupto, poco incentivo para que el ciudadano cumpla la norma. Pero porque viste que te dicen, ellos de estatista, ¿defender que haya una política de Estado anticorrupción es estatista? Te pregunto. No, todo lo contrario. El Estado liberal justamente tiene que defender la justicia. Es un pilar de la República. Yo cuando salen con esto del lawfare y todo este tema de justificaciones, estoy esperando, yo creo que no lo voy a llegar a escuchar porque me van a sangrar los oídos, pero... ¿A cuánto están de decir que hay un lawfare? ¿A cuánto están? Me duele muchísimo de gente que en lo personal aprecio, de gente que en privado te dice una cosa y te la dice por temor a la represalia. Y ahí donde ya está mi punto de quiebre. Un gobierno liberal no hace represalias. Hay amigos que no me hablan, me dicen, Andrés, por favor te pido... No digas que nos vemos. No vengas, por favor, no te acerques al Senado, me dice, porque nos vas a crear un despelote, me dice. Estamos todos locos. Bueno, yo tengo mi presentación ahora, que entiendo voy a contar con usted, el 4 de septiembre. Sí, claro. Yo ya hay gente que no puedo invitar. ¿A dónde estamos llegando? Entonces uno dice, ¿por qué le voy a perjudicar? Que además podés perjudicar a un funcionario público probo, idóneo, que no lo estarían echando porque no estaría cumpliendo su cosa, sino porque... Y vos te juntaste con Sicarelli, que hoy es enemigo. ¿No tienen miedo de escribirte un WhatsApp? De decirte, hola, ¿cómo te va? Muy triste y muy doloroso. Para ir cerrando, te hace una pregunta que es fuerte, pero que todo el mundo se la hace más de nuestro espacio. Un potencial fracaso del gobierno de Milei, globalmente hablando, económica, políticamente, es desgraciadamente el último clavo para el cajón del liberalismo. ¿El liberalismo podría volverse mala palabra o eso es difícil de que se logre si se puede construir una alternativa? Yo creo que en esto tenemos que trabajar los liberales. Porque no es que le vamos a ganar al kirchnerismo y lo vamos a desterrar porque, nos tenemos que juntar todos para matar al kirchnerismo. No, lo que tenemos que crear es una alternativa en el centro entre el kirchnerismo y el mileísmo, algo que sea racional, algo que sea realmente liberal, algo que no nos estemos matando todos. Pero es una construcción muy difícil porque hay muchos egos. Yo he hablado con algunos amigos que en los que creo, que liberales supuestamente, y me dicen, tenemos un café, y me dice, decile a mi secretaria, ¿cómo me estás jodiendo? Qué regio, Sartre, ay, cómo se han vuelto todos tan... ¿Cómo me estás jodiendo? Le digo, sentémonos a hablar, construyamos realmente, porque tenemos que tener esa alternativa republicana en serio. Porque yo tengo miedo porque la gente que rodea al presidente son unos muchachos, los quiero mucho, hay muchos que me conocen bien y los quiero, pero son unos chupamedias, y el presidente lo que necesita es política, no chupamedismo. El presidente no le pueden dar lo que él les pide, le tienen que dar lo que él necesita, porque si no vamos a fracasar y van a decir, ¿y qué querés con los liberales? Lo primero que hicieron fue afanarse la guita de los discapacitados. No van a decir que eran libertarios, que eran anarcocapitalistas, no, van a decir los liberales. Entonces, ese es el riesgo que corremos. Es un temor que tenemos todos los liberales y los más racionales con lo que hablo, es un temor cierto. ¿Y crees que esto también motoriza a constituir esta mesa de construcción del centro a la derecha liberal, de una alternativa que es de una posición, por supuesto, pro libre mercado, pro capitalismo, pro orden público, pero también pro orden republicano? Bueno, no digo que proteja, que rescate, pero que contenga frente a lo que pudiera pasar. Sí, es vital. Si no la entendemos los liberales, que tenemos alguna responsabilidad de conducción, que tenemos que bajarnos del caballo y que tenemos que estar para la gente, entonces estamos muertos. Y entonces sí, cuando se la dé contra la pared el presidente, ahí van a decir son los liberales. Y ahí le estamos sí haciendo el caldo gordo al kirchnerismo. Y por lo pronto, elecciones de octubre, la UCED tiene una opción, una oferta. Mira, estamos ahí viendo porque hay cuestiones que tenemos que definir, que no estamos seguros que sea la gente que tiene que ser. Ajá. Así que estamos en duda.
Entonces, perdón, yo esto me lo estoy, te juro por Dios que me lo estoy desayunando en este momento. Nosotros trajimos al embajador Guelar a dar una charla al partido, pero bueno, nos hemos encontrado, nosotros fuimos nosotros los que lo llevamos de candidato, hay otra gente que le impulsó como candidato, y no me gusta. Perdóname, te juro por Dios, y no me gusta. Estoy con todo sorpresa. No me gusta, y en las redes están, que no son las redes oficiales nuestras, los están matando a los que dicen vamos a Guelar, porque dicen nos metieron un montonero dentro del partido. Es una situación complicada. Yo te juro por Dios. Lo que pasa es que nobleza obliga. Yo tuve la suerte, yo lo tengo que aclarar, porque si no quedamos como que te hice una encerrona. Estoy como... Yo presenté mis 2 primeros libros en la calle local de la calle Agüero, y siempre convocado por la misma gente. Y uno, por inercia, piensa que actividad que se realiza en la calle Agüero es actividad oficial. Entonces, justo yo esa actividad no pude ir. El embajador Guelar es amigo personal mío y fue el prologuista de mi segundo libro. No pude ir, pero uno daba por hecho entonces que luego de esa actividad se generó un vínculo, por lo que veo, bueno, son otras instancias. La política es tan dinámica que en 48 horas te explota todo. Mirá que y yo creo que que Guelar se dejó llevar por bueno, él quería un espacio dentro del PRO que no lo obtuvo, se fue de muy mala manera del PRO, lo insultó muy feo al presidente Macri, que yo creo que no son los modales de un embajador, ¿no? No son los modales de una persona de bien. Si yo tengo una diferencia con vos, no voy a salir de semejante barbaridad. En todo caso me siento, y lo hablamos, pero esto de vamos a cobrar protagonismo, vamos a hacer mileísmo brutal para tener 5 minutos de tele, me parece un despropósito. Entonces no coincido en esas formas, no estoy de acuerdo con Guelar, se lo he dicho en su momento, le he mandado, la verdad que la gente con la que se junta últimamente Guelar también me deja bastante que desear. Siempre lo he considerado, porque aparte me pidieron que lo llevara en algún momento y hablamos con Guelar durante muchos meses. Él me hablaba de su desazón, que no podía ser candidato que no le habilitaban la interna. En primer lugar, lo que más se criticó siempre, que no le habilitaran la interna para poder, representar lo que él considera tiene que representar. Pero bueno, no se bancó el juego político. Es una primicia esto. Sí. La verdad que me tiene bastante enojado la conducta de Guelar, que yo lo consideré un señor. Pero bueno. Para ir cerrando y para que la gente comprenda, esto sería un tema más interjurisdiccional entre el orden nacional y el orden Cava. Porque también hay una confusión, y te pasa, y lo digo al público, Andrés es un histórico dirigente político porteño, donde la ciudad de Buenos Aires lo ha visto siempre defender las ideas del liberalismo hace muchísimos años, y mucha gente cree que vos sos presidente de la UCD Cava. Y hay te lo digo porque mucha gente me ha dicho, esa es la UCD Cava. No, el orden nacional. También la gente, imagínate. Pero a ver, la gente está preocupada por llegar a fin de mes. Imagínate, pero bueno. Pagar la tarjeta de crédito. Pero también, y esta es la última pregunta, ¿no crees que en un sistema político que no se pudo reconstruir desde el 2001, o sea, hace 24 años que intenta reconstruirse, ya no votamos ni siquiera idea, votamos nombres? ¿También no sería un aporte importante que se vuelva a refortalecer el sistema de partidos políticos, donde el partido político, que es un instrumento constitucional, que tenga una vida interna, una carrera interna, un esquema formativo, aporta también a la lucha contra la corrupción, porque genera mejores cuadros? Es fundamental. Bueno, entonces, por eso digo, no es menor lo que pasa en un partido político. No, es fundamental. Está en la Constitución Nacional, es la base de nuestro sistema democrático, y nosotros ya en el 2017 fuimos a plantearle al secretario nacional de partidos políticos que no debían existir las PASO, debía volver la democracia interna a los partidos, porque los partidos políticos son la cuna de la formación de esos dirigentes políticos. Hemos tenido muy buenos dirigentes políticos salidos de esa fila. Hoy eso está roto, se rompió, durante mucho tiempo estuvo roto. Recordemos que en el 2009 la modificación la introduce el kirchnerismo con esta supuesta PASO que en realidad ordenaba la interna del kirchnerismo, pero desmanteló a la democracia interna de los partidos. La UCD es uno de los pocos partidos que ha tenido elecciones permanentes desde que recuperamos la personería, y ha tenido elecciones permanentes, ratificadas por el Juzgado Federal, por la Cámara Electoral. Un orgullo realmente presidir un partido que
con este funcionamiento No, y democrático. además tengo entendido que participan de muchos ámbitos extrapartidarios donde los partidos políticos tienen un lugar y la UCD siempre está presente, foros, comisiones, Siempre. porque Jimena además es una gran representante. Es muy importante. Es muy meritorio estar eso, dentro de la sociedad en todo y dar la opinión en todo esto. Yo le he pedido a Jimena que organice también una línea dentro de lo que es el colegio profesional de abogados. De abogados de la capital federal, para también que se escuche nuestra voz ahí. Es muy importante. Gracias, querido amigo, por venir. Te aplaudimos. Esperemos que todo lo que hablamos, de lo más macro a lo micro, se encamine. Ojalá. Por el bien de los hombres y mujeres que apuestan al liberalismo, desde las ideas basadas en la UCD hasta todos los ciudadanos que no queremos que la corrupción siga siendo un condimento de atraso. ¿Sabes cuánta gente está esperando ese cambio profundo? En serio, hoy me vino a ver gente de Pilar, podrida de todo esto, y encantada con la propuesta que yo les estoy llevando, que estamos llevando desde la UCD, encantadísimo, mucha gente valiosa. Tenemos que bajarnos del caballo todos los dirigentes y, como yo les digo, bájense de la camioneta y súbanse al Roca o súbanse al Sarmiento. Al contacto con la vida real. Sientan a la gente, métanse en el barro y dejen de la rosca y bajen. Andrés, muchísimas gracias por haberme acompañado.